A mí es un placer que, bueno, que me hayas invitado, que me metas en este mundo tan moderno de las plataformas. Que yo no, ya te lo dije, no estoy acostumbrado a usarlos porque, bueno, en fin, son cosas un poco nuevas y que han surgido y que se han desarrollado por algo que estamos padeciendo todos, que es esta pandemia del coronavirus, Correcto. ¿no? Yo tengo una hija que está en la docencia y que este año acá en nuestro país, Uruguay, los docentes han tenido que dar sus clases todos por plataforma. Pero como yo estoy retirado ya hace más de un año, en fin, eh, esta es la primera oportunidad que tengo de usarla. Qué magnífico, me alegro mucho de que sea la primera oportunidad. Y queríamos empezar esta entrevista con tu persona preguntándote cuánto tiempo te dedicaste a la docencia y cuáles eran las materias. Tengo entendido que tú enseñabas astronomía y otras Eh, cosas. sí, sí, Pero en realidad yo tengo una vocación, siempre tuve una vocación muy marcada por la docencia, pese a no haber hecho yo una carrera docente. Es decir, yo cuando estudiaba, estudié otra cosa, ingresé a la escuela naval, a los 4 años estaba obteniendo una titulación como piloto de marina, ¿no? Da la casualidad que en esa carrera gran parte de lo que me tocó estudiar fue astronomía, que se llama astronomía náutica, que básicamente es astronomía de posición aplicada para la náutica, ¿no? correcto. Luego sucedieron, es decir, después de que salí, navegué algunos años, inclusive estuve viviendo ahí en la zona tropical, en Venezuela, estuve unos 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, esto hace 40 años, años hermosos de mi vida, disfrutando la juventud en las playas tropicales, en los mares tropicales, ¿no? Y, y llega un momento en el cual todo eso comienza a derrumbarse poco a poco, porque empezó a escasear el trabajo en los barcos. Yo estaba desocupado, aún era soltero, y bueno, y como tenía esa marcada vocación por la docencia que ya la ejercía en los barcos, porque yo en los barcos les daba clase a los aprendices les daba clases justamente de náutica. Hoy día inclusive hay señores que son capitanes de la Marina venezolana que aprendieron náutica en parte conmigo, a bordo, de manera práctica. Y bueno, y como acá en el Uruguay siempre se están precisando docentes, un día me presenté en la oficina de educación secundaria manifestando mi interés en dar clases de astronomía, que es una asignatura acá en nuestro país, se enseña de manera curricular, ¿no? Es una asignatura obligatoria que la tiene todo el mundo, es en un solo año, ¿no? Y son solo 2 horas por semana, o sea que es una materia, digamos, más que nada con un enfoque cultural, ¿no? Y no técnico, ¿no? Y bueno, y así empezó, digamos, mi función como docente. Trabajé 35 años enseñando astronomía. También enseñaba geografía y un buen día me llamaron de la Universidad del Trabajo solicitándome como docente de náutica porque una de las escuelas de náutica, de las 3 escuelas de náutica que hay en nuestro país, bueno, había una de ellas que estaba precisando con urgencia alguien que supiera enseñar navegación y un capitán amigo me recomendó a mí, inclusive les dijo, miren, esta persona que le estamos recomendando no solo es piloto de marina, sino que también es docente.
¿no? Quiero hacer una aclaración, Edgar, para ti y para todo el que reciba este mensaje. Yo en realidad tengo un título de profesor, pero no en astronomía. Lo aclaro, ¿no? Tengo un título de profesor, eh, puede que te sonrías si te lo digo, yo soy profesor de acordeón a piano, ¿no? Y a veces cuando yo hago este comentario hay gente que se sonríe y dice, mira, tú que eres que profesor de acordeón. Sí, bueno, pero a mí me costó mucho también ese título. Te puedo asegurar que fue muy duro aprender acordeón a piano, ¿no? Y todavía cada tanto, no te voy a decir que todos los días, pero muchas veces cojo el acordeón e trato de interpretar algunas cosas que evidentemente ya no estoy en mis mejores momentos como acordeonista, ¿no? Pero luego en las otras disciplinas simplemente me debo definir como docente, porque lo que es un título de profesor de astronomía no tengo, tampoco de geografía y mucho menos de nada. Pero tus conocimientos han sido adquiridos por autodidacta. Depende cuáles, ¿no? Los de cosmografía no, son curriculares porque yo en la escuela naval tenía una materia que era navegación astronómica y ahí, bueno, ahí tenías que aprender de coordenadas, de posicionamiento y fue a la larga mi especialidad, digamos, yo dentro de la astronomía es como la medicina, tiene especialidades, ¿no? Tú lo sabes. La mía es puntualmente la astronomía náutica y tengo algunas publicaciones hechas al respecto que han ayudado muchísimo a la comprensión, porque yo también di 30 años clase, ya te digo, en la Universidad del Trabajo del Uruguay, en lo que llamamos acá la Escuela Técnica Marítima, ahora llamada también Escuela Superior Marítima, donde, bueno, mi tarea era enseñarle a los futuros navegantes de la pesca cómo posicionar el barco usando elementos astronómicos. Fui también docente de la escuela naval, esa misma escuela donde yo estudié y de la cual egresé como piloto, unos 4 años, pero ahí, digamos, yo enseñaba navegación en general. Serían las generalidades de la navegación. Ok. Yo me imagino que durante eso también has tenido conocimiento de primera mano de características y de la misma geografía, pues en tus viajes, en los viajes que hiciste con la Marina a diferentes partes, como tú hablabas del trópico, ¿verdad? Y observación de las estrellas también con propósitos pues de orientación, ¿verdad? Y tienen que ser muy exactos esas observaciones. Tengo un pariente mío que es precisamente marino y estudió bastante astronomía de posición. Por eso sé que tienen que aprender bastante astronomía los marinos. Aunque ahora pues ya se usan satélites y se usa tecnología, digamos, básicamente satelital para guiar a los barcos, aún así se tenían que hacer mediciones con sextantes y aparatos de ese tipo para saber en qué latitud estaban, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y ahí tocaste un punto que puede que sea un tema interesante de discusión. Mira, como en todos los oficios, pero yo creo que en la náutica mucho más aún, se necesita algo que nosotros llamamos el ojo marinero. ¿Qué es el ojo marinero? Bueno, el ojo marinero es simplemente reconocer la situación tal como se está presentando a nuestra vista, ¿no? Tú de lejos ves 2 puntos en el horizonte y bueno, más o menos por tu experiencia náutica te dice, puede que sea una pareja de pesqueros, ¿no?
haciendo un arrastre de redes, puede que sea un barco aproximándose a otro para hacer alijo de carga. Bueno, todo eso es el ojo marinero. Pero si bien a nosotros los navegantes nos van entrenando, las situaciones nos van dando un entrenamiento en ese ojo marinero, el mismo ojo marinero que te lleva a mirar las nubes y decir va a caer nieve, o si sopla viento de tal lado va a causar tal y cual efecto sobre el mar, entonces voy a tener que cambiar mi rumbo para no agarrar tanta ola de costado que me mueva, que me haga, me pueda provocar algún problemita en la carga. Todo ese ojo marinero se está lamentablemente tendiendo a perder, Edgar. Porque hoy día un navegante mira demasiadas pantallas, ¿no? Como yo te estoy mirando a ti, tú me estás observando a mí a través de una pantalla, imagínate que hoy un navegante, un piloto tiene un despliegue formidable de pantallas. Por un lado tiene la pantalla del radar, eso ya es un invento de la Segunda Guerra Mundial, no es nuevo, ¿no? Por otra parte tienen otra pantalla que se llama el AIS, ¿no? Que es un sistema de información a través de VHF, ¿no? Sobre los barcos que hay en la zona. Aparte hay otra pantalla que se llama ECDIS. El ECDIS es una carta electrónica, porque ya la carta de papel tiende a desaparecer. Y bueno, y ponle que tenga también una pantalla de computadora, porque los navegantes llevan su propia laptop, ¿no? Como yo también llevo la mía a donde voy, ellos llevan la suya. Y todo eso redunda en de que un navegante hoy observa más pantallas que lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Mira, yo tengo 63 años y cuando yo nací en mi país todavía no existía la televisión. Evidentemente mucho menos existían las calculadoras. Tanto cuando apareció la televisión, que fue un año después de que yo nací, como cuando empezaron a venir las primeras calculadoras, que eso fue en el año, te lo digo con propiedad, 1975, ¿no? Los maestros empezaron a preocuparse. Por un lado, porque los niños iban a dejar de ir a jugar a las plazas, a los parques, por mirar la televisión. Cosa que verdaderamente en algún momento ocurrió hasta que se saturaron de la televisión. Y con las calculadoras, bueno, pasó algo que se sabía que iba a pasar hoy día. La juventud y también los veteranos como nosotros, si no tenemos una calculadora a mano, nos cuesta mucho hacer cuentas, ¿no? Bueno, imagínate que todo ese modernismo son herramientas que evidentemente se deben usar porque por algo fueron creadas, colaboran a mejorar nuestro diario vivir, pero el abuso de ellas puede tener malas secuelas, malas consecuencias. Te reitero que un buen navegante, si bien debe recurrir a toda esa indumentaria, los sistemas satelitales, el llamado GPS, yo te aviso, nunca jamás navegué con GPS, porque cuando yo navegaba era algo que no existía, eso es una cosa moderna. Si bien todo eso debe aplicarse, debe usarse, no hay que abusar que no es bueno. Así es, con todo el equipaje que se tiene ahora actualmente, me imagino que pues ahora ocurre lo contrario de las personas que manejan actualmente estos aparatos, ya no saben muy bien o cómo hacerlo sin ellos, ¿verdad? Ya, digamos, dependemos tanto de la tecnología que hoy hacerlo ya a mano, como era antes, va a ser muy difícil.
no, y es más, hay una resistencia a hacerlo, y acá te puedo contar algo que puede servir a la educación, ¿no? Y es que las escuelas de náutica del mundo, si bien reconocen que los navegantes usan los GPS, los AIS, ¿no? Y los radares del tipo ARPA, que prácticamente te resuelven todos los temas de maniobras que debe hacer un barco para eludir, digamos, una colisión, y todo otro instrumento que se te pueda ocurrir, ¿no? Para las titulaciones, mira que es importante lo que te estoy diciendo, para las titulaciones exigen el conocimiento de la navegación tradicional, ¿no? O sea que a los, digamos, cadetes de una escuela de náutica, hoy se les sigue enseñando a posicionar el barco con los antiguos métodos, usando para ello el sol, las estrellas. Te aviso que en náutica hay 57 estrellas útiles al navegante, más la polar, que acá nosotros en el sur no la vemos, pero que en el norte yo navegué es decir, guiándome por la polar, y hay 4 planetas que son Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esos son los 4 planetas náuticos. El resto, por una razón u otra, no tienen uso. Tampoco los navegantes usamos mucho la luna. Los cálculos con la luna son harto complejos, ¿no? Harto complejos, y hasta yo he sentido por ahí que hasta trae mala suerte. Y parece ser que históricamente es cierto que trae mala suerte, porque cuando se creó aquel conflicto entre las naciones europeas en épocas de los descubrimientos, los navegantes tenían un problema real que no tenía en aquel tiempo solución, y era el cálculo de las longitudes geográficas, porque las latitudes son fáciles de calcular, ¿no? Básicamente, con la altura de la polar, tú tienes de noche la latitud, y de día se utiliza el pasaje meridiano del Sol, que también es un cálculo muy sencillo, muy simple. Pero la longitud, hasta que no se inventaron los cronómetros, hasta que Harrison no inventó los cronómetros, la longitud no había manera de calcularla. Y cuentan que hubo un método, que no recuerdo si fue el mismo Galileo que lo creó, lo sugirió, de las distancias lunares, pero que era un método tan complicado, tan complicado, que muy pocos marinos lograron desarrollarlo, y hasta la Real Marina Británica lo terminó prohibiendo por inseguro, ¿no? Así que, bueno, ya te digo, en el modernismo, pero sin dejar el conocimiento clásico atrás. Qué bonito. Y entiendo que la razón principal de la fundación del Observatorio de Greenwich fue precisamente el declarar el meridiano cero, para que hubiera... Ahí hay toda una historia, te explico, Edgar, hay toda una historia que si hay un brillante escritor español, que yo he leído algunas obras de él, se llama Arturo Pérez Reverte. Si este señor llegara a escuchar mi opinión, desde ya le digo que me encanta cómo escribe. Y tiene entre sus obras una que se llama La Carta Esférica, donde menciona un hecho histórico que era real. La latitud era algo que todos los marinos calcularon siempre de la misma manera, porque ya viene de la época de los astrónomos griegos, ¿no? El famoso teorema de la latitud, ¿no? Que se dice que griegos y fenicios en sus tiempos ya los conocían. Pero la longitud, como que el meridiano origen, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de los paralelos, que según su latitud tienen su medida, los meridianos tienen todos la misma medida.
Si tú consideras a la Tierra esférica, todos los meridianos, digamos, son circunferencias y cualquiera de ellos puede ser el meridiano origen, el meridiano cero. Entonces, ¿qué pasa? Cada potencia marítima usaba su propio meridiano cero, ¿no? Se habla de que los portugueses utilizaban el meridiano de Azores, los españoles, según la región de España, usaban el de Cádiz, el de Sevilla. Después había otros como el de Estocolmo, el de Río de Janeiro, el de Washington. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que las cartas, muchas veces las cartas náuticas, o estaban referidas a un meridiano que no era el del país, o tenían, digamos, distintas escalas de longitudes para que uno decidiera cuál usar. En esta obra de Pérez Reverte llamada La Carta Esférica, se habla que la congregación jesuita católica tenía su propio meridiano origen porque tenía su propia flota de barcos, ¿no? Y como que era un secreto eso, ¿no? Eso era hasta secreto. Entonces, bueno, llega un momento que el mundo se va globalizando, ¿no? Se va globalizando y el problema consiste en unificar, que todo el mundo utilice el mismo meridiano. Entonces ahí, algo anterior a las Naciones Unidas, algo anterior a la creación de las Naciones Unidas, digamos, la Comunidad de Naciones, tuvo dos reuniones para decidir cuál debía ser el meridiano cero, ¿no? Y se decidió en la segunda. La primera como que fue, digamos, un poco el poner a todo el mundo en consideración y que tomaran una decisión que recién se iba a resolver a la segunda. Y ahí había tres propuestas, ¿no? Tres propuestas. Una era la del meridiano de Jerusalén, que no es nada descabellado, porque si uno toma un mapa, se va a dar cuenta que Jerusalén es una ciudad enclavada en el centro de esa gran masa continental constituida por Eurasia y África, ¿no? Sí. Después había otra, la segunda propuesta era el meridiano que pasaba por el vértice de la gran pirámide de Keops en Egipto, y en tercer lugar estaba el meridiano que pasa por el retículo del anteojo meridiano, cuidado, no de un telescopio, sino de un anteojo meridiano, del observatorio de Greenwich, ¿no? Y digamos que el Reino Unido hizo una fuerza bárbara porque en ese momento, que estamos hablando del siglo XIX, fines del siglo XIX, digamos, la gran mayoría de los barcos que circulaban en los mares eran barcos británicos, justamente, ¿no? Entonces parece ser que la Comunidad de Naciones resolvió, sí, darle la razón a los ingleses, considerar que, en fin, que bueno, que tenían su parte de razón, pero le pusieron una condición al Reino Unido, y es que abandonaran el sistema de medidas, ese sistema inglés de medidas, lo sustituyeran por el sistema métrico decimal, cosa que no hicieron. Así que ya ves que la historia tiene sus partes jugosas. Y así fue como el meridiano de Greenwich, bueno, todos nos hemos acostumbrado a usarlo y hoy lo vemos normal. Dicen que en un futuro lo pueden cambiar, parece que hubo un intento de que fuera el meridiano de París, hubo unas discusiones, pero no voy a hablar de eso que no sé, son unos rumores que circularon. Siendo un marino por tanto tiempo, ¿encuentras un paralelismo actualmente entre los barcos y las naves espaciales? Somos nuevos marinos ahora en el espacio, como se adentraron los marinos en el mar. Bueno, ahí yo más debería hablarte como profesor de geografía, ¿no? Como docente de geografía.
si tú analizas la historia del mundo, hay algo que se da en todo el mundo que son los frentes pioneros, ¿no? Los frentes pioneros son esas metas que se ponen los pueblos, ¿no? De llegar a lugares donde se pueda vivir mejor, ¿no? Esos frentes pioneros motivaron una gran cantidad de movimientos migratorios, entre ellos los pueblos bárbaros que migraban de la Siberia para Europa, ¿no? Uno de los países que ha tenido frentes pioneros dentro de su propio territorio es Estados Unidos de Norteamérica, porque los colonos ingleses tenían el frente pionero de toda la región atlántica del este, ¿no? Por eso esa región se le llama inclusive la región de Nueva Inglaterra. Pero esos colonos que venían de Europa y que se instalaban ahí, no se quedaron todos ahí, sino que empezaron un largo peregrinar hacia los territorios de lo que llamamos el lejano oeste norteamericano, ¿no? Otro frente pionero. Por supuesto que Estados Unidos, al igual que la ex Unión Soviética, tuvieron un tercer frente pionero, ¿no? que fue el espacio mismo, ¿no? Y así unos llegaron primero que otros a la Luna, primeros que otros a Marte, primeros que otros a Venus, ¿no? Es decir, y el espacio es ese frente pionero que la humanidad toda tiene por delante. Y por eso nosotros los docentes de astronomía acá en el Uruguay hemos usado ese argumento con las autoridades cuando hace algunos años atrás se intentaba eliminar este conocimiento de la currícula, se iba a dejar de enseñar astronomía con excusas pueriles, ¿no? Con excusas tontas, lo voy a decir con dolor, con razonamientos propios de personas mezquinas, incapaces de ver lo que es el futuro de la humanidad en el espacio. Porque acá en el planeta Tierra, bueno, ya están todos los territorios conocidos, ya más o menos se saben cómo son, y hay quienes dicen que el futuro de la humanidad puede estar en el fondo de los océanos. Yo eso la verdad que, bueno, lo escucho, pero no puedo afirmar que pueda ser cierto, ¿no? Y el espacio abre toda una serie de posibilidades. De hecho, ya hay seres humanos en el espacio desde hace años. Están los laboratorios espaciales, la estación Mir. Me acuerdo de la estación Mir, que fue calculada para unos pocos años, ¿no? Y sin embargo la tuvieron que bajar. Sí. La tuvieron que bajar porque seguía y seguía en funcionamiento, pero bueno, ya era tiempo de que la bajaran y ahora tenemos la estación internacional, o sea que hay cosas que la humanidad puede verlas como hechos consumados, ¿no? Que no son simplemente la ciencia ficción de algún escritor, ¿no? Soñador, sino que son cosas que se están llevando adelante. Hablando de la educación en astronomía en Uruguay, ¿es cierto que Carl Sagan intervino por medio de una carta para que no quitaran a la astronomía? Sí, sí, eso es una cosa muy cierta. Por aquel entonces pasaron algunas cosas, a mí me pasaron inclusive situaciones personales. Un día yo me encontré con mi jefe, te voy a dar el nombre, mi jefe por aquel entonces era el profesor Gonzalo Vicino, que era el que mandaba a todos los docentes de astronomía del Uruguay, ¿no?
¿Y por qué me encontré con él? Bueno, porque justamente me iba a designar el cargo. Y me dijo una cosa que para mí fue demasiado dura. Me dice, mira, es la última designación que te doy. El año que viene no vamos a estar más. Yo tenía mis dos hijos chicos, pequeños, ¿no? Mi niña no había cumplido un año y el niño tenía 2. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, yo no puedo esperar esta sentencia de muerte para mí, no es soportable, y tuve que dejar mi cargo como docente y salí y me embarqué. ¿No? Y me embarqué. Hacía años que no me embarcaba, pero dije, tengo que abrirme nuevos caminos, nuevos horizontes. Bueno, pero yendo a lo que tú preguntas, por aquel tiempo el ministro de Cultura era un señor llamado Antonio Mercader, que para mí fue uno de los mejores ministros de Cultura que tuvimos, y justamente la carta que le escribió Carl Sagan, ¿no? Y no me acuerdo bien cómo fue que se llegó a dar con Carl Sagan. Presumo que el profesor Vicino era nuestro jefe, tuvo mucho que ver en eso, ¿no? Logró contactarlo. Alguien de acá del Uruguay le escribió a Carl Sagan, lo enteró de lo que estaba sucediendo y Carl Sagan escribió una carta que no tiene muchas frases, es decir, una carta más bien corta, ¿no? Dirigida al ministro Mercader, ¿no? Y pidiéndole que por favor tuviera cuidado en las decisiones que tomara, no fuera cosa que esas decisiones hicieran caer todo el funcionamiento de algo que hacía años estaba funcionando, que funcionaba bien y que el Uruguay en el mundo es un país con tradición de educar en astronomía. Y a esto se le debería sumar una frase de Juan de Dalmau, que era un catalán que tengo entendido fue presidente pro tempore de cierta comisión de astronomía latinoamericana. Discúlpame, Edgar, a veces uno se olvida de ciertos detalles, pero yo leí lo que escribió también Juan de Dalmau diciendo que el Uruguay era un país pequeño y como todo país pequeño debía tener mucho cuidado en las decisiones que tomara porque le podían repercutir muy feo, ¿no? Hasta lo llamó de una manera muy simpática, un país catalizador. Un país catalizador, es decir, porque los grandes estados-naciones, tú lo sabes, Edgar, pueden darse el lujo de tomar decisiones y si se equivocan las cambian y toman otra, pero nosotros, tú también perteneces a un país pequeño, sabes que acá las cosas hay que hacerse con mucho cuidado. Lo cierto es que el ministro Mercader, digamos, cuando recibe y lee esa carta de Carl Sagan, decide no tomar acciones. A eso se le sumó otras cosas, por ejemplo, que la Facultad de Ciencias recibió el donativo del Reino Unido de un hermoso telescopio que fue instalado en el Observatorio de los Molinos, que es el observatorio oficial, uno de los observatorios oficiales que maneja la Universidad de la República a través del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, ¿no? El ministro Mercader estuvo en la inauguración de ese telescopio, ¿no? Se le hizo una entrevista, habló muy bien de la astronomía. Me acuerdo que yo tomé el teléfono y llamé al canal, hablé con la periodista o con uno de los periodistas que le estaban haciendo la entrevista y le dije, aprovechen a decirle al ministro, ¿no?, que mientras él se está llenando la boca en pro de la astronomía y de la importancia de la astronomía, por otro lado,
en su propio ministerio se está planificando dejar de enseñarla, ¿no? Y por otra parte, los docentes de astronomía tomamos una acción que fue la de fundar la Asociación de Profesores de Astronomía del Uruguay, ¿no? Que, aclaro, no es una organización sindical, es una organización más bien académica, ¿no? Y mantuvimos con las autoridades una lucha cerrada, pero cuando digo una lucha cerrada, vamos a aclarar, no fue ni con piedras, ni con palos, ni con ninguna acción violenta, sino con argumentos. Con argumentos. Bueno, todavía estamos enseñando astronomía. Hoy por hoy se ha hecho inclusive una renovación importantísima del planetario de Montevideo, que se lo ha modernizado, se lo ha puesto a la altura de los mejores planetarios del mundo. El planetario de Montevideo fue el primer planetario en una ciudad latinoamericana. Sabía. Toda una pieza de museo que ahora, bueno, ha pasado ya a ser algo más moderno. Te quiero hacer una pregunta aprovechando esta ocasión, que es muy importante para todos los que nos van a escuchar en países que no tienen tanta tradición de astronomía. Tú que has sido docente de astronomía en un país que tiene una tradición de unos 100 años como mínimo de astronomía, ¿por qué es importante? ¿Por qué era importante que se siguiera enseñando astronomía a los niños? De eso hay escrito muchas páginas. A ver cómo te lo resumo. Mira, ¿por qué enseñar astronomía? Hay una cosa que yo creo que es natural y es que todos nos fascinamos cuando observamos el cielo estrellado y nos hacemos dos preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿qué son todas esas luces que están ahí? La segunda pregunta es tal vez más importante. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todas esas luces? Parece como que el ser humano ya naturalmente siente que existe un vínculo con los astros. Lamentablemente ese vínculo a veces se lo ha intentado encontrar de la manera incorrecta a través de prácticas astrológicas que ya sabemos que son supersticiones, resultado de la ignorancia de los antiguos sacerdotes astrólogos, que, en fin, creyeron que de alguna manera los movimientos planetarios incidían sobre el destino de las personas, sobre todo de los pueblos, de los reinos, de los monarcas. Hoy sabemos que nada de eso es cierto. Y ahí tenemos una de las razones por las cuales se debe enseñar astronomía dentro de las ciencias naturales. No solo astronomía, cuidado, se deben enseñar todas las ciencias naturales. Y esto, Edgar, no es una frase mía, por favor, no vayan a creer que la creé yo, no. Está en los escritos de un gran educador uruguayo que se llamó José Pedro Varela, ¿no? Y José Pedro Varela es ese señor de barba cuyo retrato lo encontramos en todas las escuelas públicas, que se le hizo un monumento como el de un prócer, que no sabes las dimensiones que tiene ese monumento, y que todo el mundo, cuando es el aniversario de Varela, dice, sí, José Pedro Varela, porque gracias a él tenemos la educación que tenemos y bla, 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 pero poco se ha leído lo que ese señor pensaba, ¿no? Y en sus escritos está, y él menciona la necesidad de enseñar astronomía
porque había algo que lo preocupaba mucho a Varela y era la superstición, la creencia en las supersticiones, que eso, si tú quieres, en otra charla lo hablamos porque es extensísimo, ¿no? Entonces, ahí tienes una razón. Más razones, enseñando astronomía lo que se procura es que el educando, el alumno, logre razonar lo más ajustadamente posible sobre cómo es el universo, ¿no? Que no vaya a creer que estrellas y planetas están entremezclados, ¿no? Que en el sistema solar hay varias estrellas, que confunda lo que es la Vía Láctea con el sistema solar, que son confusiones muy, muy comunes para la gente. Digamos, sacar a las personas de los conceptos cerrados como que el Sol es una bola de fuego, el enseñar que el fenómeno de las estaciones, que ya lo hemos discutido, ¿te acuerdas? Sí. En el Facebook lo hemos discutido, porque ahí tú donde estás, como que parece que fuera todo el año la misma estación, pero acá donde vivo yo, no. Acá las estaciones son marcadas, ¿no? Y enseñarles que la causa no es la que muchos creen, que estamos en invierno y hace frío porque la Tierra está más lejos del Sol y cuando la Tierra está más cerca del Sol es verano. Eso podrá pasar en un cuerpo de órbita cometaria, ¿no? Como el cometa Halley, pero no pasa en la Tierra, ¿no? Bueno, después mostrarles algo que es para mí muy importante, sobre todo en un mundo moderno donde se habla muchísimo de ecología, es que la Tierra tiene una estructura, ¿no? Una composición química, ¿cómo son los demás cuerpos? ¿No? Porque la gente se imagina que como hay vida acá en la Tierra, puede haber vida en cualquier otra parte del mundo. Y nosotros ya, los que alguito sabemos de esto, entendemos que si bien puede haber vida en otras partes del universo y no podemos decir que no, tampoco la vida se da tan así nomás, ¿no? Entonces, gran parte del curso de astronomía nosotros enseñamos eso, ¿no? Es el proceso de cómo se fue dando la vida en la Tierra. Evidentemente que lo hacemos ayudados por docentes de otras asignaturas como ser biología, física, química. ¿No? Yo no puedo estar enseñando algo que va en contra de lo que dice el profesor de química, ¿no? Y el profesor de física tampoco puede decir algo que va en contra de lo que yo estoy enseñando. Entonces, evidentemente eso promueve que haya amplias discusiones y salas entre nosotros. Luego tienes otra parte de la astronomía que para mí es importantísima y que es la parte histórica, ¿no? ¿Cómo fueron los procesos? Mira, yo hago una historia de cuando yo era un niño e iba a la escuela y la maestra, una de las tantas maestras que tuve, me dijo algo, me dijo, Ptolomeo decía que todos los planetas se movían alrededor de la Tierra. Y Copérnico decía que todos los planetas y la Tierra inclusive se movía alrededor del Sol. Yo ese día me fui para mi casa pensando que Ptolomeo y Copérnico eran dos catedráticos en la misma universidad y que en los recreos discutían entre sí. Resulta que entre Ptolomeo y Copérnico hay 15 siglos, ¿no? 15 siglos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de nuestra vida, nosotros vamos acumulando esos errores. Los adquirimos. Es como cuando tú llegas a tu casa luego de un día de trabajo y descubres una mancha en la camisa o que se te rompió el sombrero, se te rompió, te lo enganchaste con una rama de un árbol y dices, vale, qué contrariedad, ¿cómo me pasó esto? No me acuerdo cómo me puede haber pasado. Bueno, todos esos errores que uno va acumulando pueden, digamos, disiparse
bastante bien en las clases de astronomía, porque la astronomía, al ser multidisciplinaria, abarca tantos campos, ¿no? Que se da para hacer una enormidad de trabajos, una enormidad de talleres, y como acá felizmente, con el retorno a la democracia en el año 1985, los docentes recuperamos la libertad de cátedra, podemos hacer un enfoque del curso como más conveniente lo creamos, ¿no? Es decir, nosotros vamos al salón de clase, hay colegas míos que son muy matemáticos, entonces te llenan el pizarrón de, ¿sabes lo que es un pizarrón? Una pizarra, ¿no? Una pizarra. De ecuaciones matemáticas, ¿verdad? Hay otros que nos gusta, es decir, no es que a mí no me gusten las matemáticas, pero yo siempre dije, esta no es clase de matemáticas, es clase de astronomía, ¿no? Entonces, doy otro enfoque, de pronto más humanístico, porque a veces pensamos en la ciencia como que es algo divorciado de las humanidades, y eso es un error, ¿no? Hay otra parte, yo trabajé muchos años, muchísimos años, en instituciones privadas católicas, ¿no? Y yo también soy católico, tengo formación católica. La formación católica es una formación muy severa, muy estricta. Y aparte tengo formación militar por la Escuela Naval, que son las dos formaciones más duras por las que puede pasar una persona, ¿no? Y la astronomía es algo también muy relacionado a las religiones en general, ¿no? Más allá de los credos, más allá de que se crea o no se crea en tal o cual divinidad, eso es cuestión personal de cada uno, pero no se puede negar que la astronomía es un vínculo con las religiones desde siempre, ¿no? Ahí también tienes, digamos, otro punto que permite explayarse, ¿eh? Y planificar tareas, ¿no? Explicar cuál fue el verdadero problema que tuvo Galileo con la iglesia, que en general la gente lo desconoce, y muchos te dicen que hasta la iglesia lo quemó a Galileo, cosa que no fue cierta. Y bueno, y despertar sobre todo que cuando el estudiante compare lo que es Marte, ese desierto caliente, desierto frío que es Marte, ¿no? Ese, digamos, planeta tan infernal que es Venus, con esa atmósfera 90 veces más densa, esas temperaturas de 500 grados en su superficie, y que le digas, tratemos de cuidar el planeta Tierra porque mira cuáles son las posibilidades que nos presentan los vecinos, ¿no? Es decir, despertar en el estudiante el amor por la naturaleza. Y lo último que te digo es que, bueno, uno de los temas fundamentales que se da en astronomía es esta astronomía cotidiana, ¿no? El movimiento diario de los astros, ¿no? La orientación, que acá en el hemisferio sur es un poco más compleja que en el norte, porque no tenemos una estrella polar, ¿no? El tema del calendario, de por qué nosotros medimos el tiempo como medimos el tiempo, por qué hay años que tienen un 29 de febrero que no aparece siempre. En fin, es decir, yo creo que un buen docente de astronomía puede hacer un muy buen trabajo si se lo propone. Siempre hay cosas que son interesantes para la gente aprender. Magnífico. Ahora bien, en estos países, te voy a poner un contraargumento, a ver cómo lo ves. En estos países, por acá en nuestras latitudes, a veces se habla de urgencias, y la astronomía no produce carreteras, no produce llantas, no produce algo concreto, algo tangible.
para sobre todo gente del gobierno, quieren resultados rápido en 4 años y nos preguntan siempre, bueno, ¿qué me puede producir la astronomía? La astronomía no produce más que gente viendo estrellas. ¿Por qué tendríamos que pagarle a la gente para que mire estrellas? Y contra ese argumento, ¿qué podemos decir? Edgar, mira, yo mismo le decía a mis alumnos, ojo, pero se lo decía de manera muy responsable, le digo, es muy difícil vivir de la astronomía, ¿no? Es muy difícil comer, vestirse, mantener una familia gracias a la astronomía. Es así, eso es una realidad, no podemos ir contra eso. Es más, yo les explicaba, miren que yo sí vivo de la docencia, pero doy también clases de náutica, doy también clases de geografía, en tal institución manejo un taller de ecología y le digo, no es lo único la astronomía para mí, ¿no? Eso, digamos, queda claro, pero ¿qué es lo que sucede? Si yo fuera a pensar solo en lo que da resultado a corto plazo, ¿con qué me quedo? ¿Para qué me sirve estudiar a Don Quijote de la Mancha? ¿Para qué me sirve saber lo que pensaba Sócrates o Aristóteles si yo con Sócrates tampoco voy a construir una carretera? ¿No? ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué yo estudié el acordeón a piano si yo no toco en un conjunto tropical, no toco en una orquesta? Lo hice una vez hace muchísimos años y duró poco y jamás di clases de lo mío, que es el acordeón a piano. Nunca di una clase de acordeón a piano. Es más, tampoco la daría porque no me siento cómodo, ¿no? Yo el acordeón la aprendí, y gracias a que aprendí el acordeón, a mí se me abrió un mundo. Hoy yo tengo 2 teclados electrónicos. Yo toco teclado electrónico como, digamos, como una derivación del acordeón. ¿Y para qué mis padres se esforzaron tanto en que yo supiera música? Bueno, porque todo lo que nosotros aprendemos nos abre la cabeza, Edgar. Eso es así, nos abre la cabeza. Y una persona con una cabeza abierta es una persona que puede tener muy buenas ideas, ¿no? Y es más, ocurre una cosa que yo no sé en tu tierra, en tu patria cómo es, pero acá nosotros los uruguayos somos 3,5 millones de personas. Y hoy puede que haya alguno más debido a la migración que hemos recibido de gente principalmente de la zona del Caribe, pero ponle que somos 3,5 millones de personas. Acá nosotros no podemos hacer lo que se hace en países donde la población se cuenta por varios millones, ¿no? Acá el uruguayo está obligado a saber de todo. ¿Por qué? Porque las posibilidades del mercado de trabajo son extremadamente reducidas dado el poco consumo interno que hay. Te pongo un ejemplo, ¿no? Un odontólogo, este era el ejemplo que yo siempre ponía, un odontólogo en el Uruguay tiene que saber toda la odontología, porque si él solo supiera una parte, ¿no? Ponle que fuera especialista en muelas del juicio y que lo único que supiera de odontología fueran las muelas del juicio, ¿no? ¿Cuántos clientes puede llegar a tener? Como mucho 3,5 millones y después de que atendió el último tiene que cerrar la clínica porque no le entra más nadie. ¿Me entiendes el comentario? Yo tenía un compañero, un maquinista naval, ¿no? Que en Estados Unidos hubo que hacer una reparación, vino un taller y el jefe del taller lo quería convencer de que se quedara en Estados Unidos con él trabajando,
porque no podía creer que este compañero mío, este maquinista, supiera de calderas, supiera de turbinas de vapor, supiera de generadores eléctricos, supiera de motores diésel, supiera de bombas, ¿no? Eso es lo que sabe cualquier maquinista nuestro acá, ¿no? Porque no saben qué barco le va a tocar caer y tiene que saber de todo un poco. Y él decía, acá en Estados Unidos yo tengo que contratar un técnico para cada cosa. Usted es un técnico integral. Y sí, esa es la realidad que tiene, digamos, el ciudadano uruguayo. Tiene que saber lo más posible y para que sepa lo más posible tiene que tener una mente abierta. Espero, no sé si comprendiste el mensaje que te estoy dando. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco mucho. Sí, muy, muy importante tu mensaje. Y eso es precisamente por eso es que estamos haciendo estas pláticas, para que nos quede lecciones de todo lo que vamos platicando. Y por cierto, te cuento que se nos terminó el tiempo, nos agotamos y ha sido algo de verdad delicioso. Una plática exquisita, delicioso hablar contigo. Ese es el problema cuando me buscan la lengua, ¿viste? Ese es el problema. Yo te avisé, te lo avisé de antemano. Tú me buscas la lengua, pero luego aguántate. Podemos seguir, sí, podemos en otra ocasión vamos a hablar de otro tema, pero por hoy yo quiero informar que he estado platicando con Fernando Albornoz, militar docente. No, te corrijo. Marino. No soy militar. No, a ver. No, yo soy piloto de marina, pero no tengo rango militar. Ah, bueno, piloto No, de no marina, sí, en civil. Sí, civil, Piloto de civil. marina, profesor Piloto de de marina. astronomía, docente, ¿verdad? Sí. Y además aficionado a la astronomía, aparte de, Sí. por supuesto. Sí, ni hablar, desde muy niña. Y vives en Montevideo. No, yo vivo en una localidad cercana a 60 kilómetros de Montevideo. Se llama San Luis, en el departamento de Canelones, pero viajo frecuentemente a Montevideo porque ahí tengo familia, tengo mis hijos. Ah, ok. Pero yo estoy viviendo acá un poco retirado de los ruidos de la gran capital. Mira, pues qué alegre. Fernando, te agradezco mucho tu tiempo. Muy amable por compartir con nosotros esta hora. Ha sido fantástica hablar del Observatorio de Greenwich, de las longitudes de navegación, de la importancia de la astronomía y de tantos temas que podríamos hablar. En realidad, vamos a ir enganchando y anotando para el futuro en nuevas conversaciones. Por hoy te Bueno, agradecemos. sí, Edgar, antes de terminar, retribuyo todo ese agradecimiento, pues, porque para mí es muy importante. De alguna manera, siento como que todavía estoy, digamos, aportando a la educación, ¿no? Es decir, acá hay un problema y es que cuando uno se jubila como que pasa a ser desechable y es lo que yo no quiero, ¿no? Para los interesados, en YouTube hay algo que se llama Canal Observatorio Náutico, donde hay varios trabajos míos, ¿no? Cuidado porque también hay otros que no son míos, que no sé cómo ingresaron, la verdad que no lo sé, pero los míos están y son los que dicen Observatorio Náutico, que son videos que pueden llegar a interesar. Aparte de eso, tengo también una colección de PowerPoint que están hechos como para la realidad de lo que es acá el Uruguay, pero se pueden adaptar para cualquier parte del mundo. Si alguien los quiere, no tiene más que mandarme un correo electrónico y yo se los envío, ¿no? Y están pensados para estudiantes, digamos, de ciclo secundario. Cuidado porque no son muy profundos técnicamente, son como para todo público. Bueno,
todo ese material está a las órdenes. ¿Puedes decirnos tu correo para que quede en la grabación? El correo mío es observatorio, con minúscula todo, .náutico, sin tilde, @gmail.com. Lo reitero, observatorio.náutico@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues te agradecemos mucho y bueno, no sé si quieres dar alguna palabra ya de despedida. Y bueno, animar a todos los amantes de la astronomía a que continúen observando eso tan bonito que es la bóveda, o como yo me gusta más llamarle el cielo, ¿no? Que, ya te digo, desde los comienzos de la humanidad nos estamos preguntando qué tiene que ver todas esas lucecitas con nosotros. Un abrazo grande para todos y estoy a las órdenes. Muchas gracias. Nos vemos, Fernando. Nos vemos.